¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer el cálculo del orden de reacción y el coeficiente cinético. Vamos a empezar con el método diferencial. Vamos a utilizar una reacción de este tipo en la que solamente importa uno de los reactivos el cual produce varios productos. La ecuación de velocidad en este caso solo va a ser esta. La velocidad de la reacción es igual a el coeficiente cinético por la concentración elevado a algún orden de reacción. La idea es encontrar el valor de K, que es el coeficiente cinético, y el valor de N, que es el orden de la reacción. Empezamos pasando el menos que está aquí para este lado. Luego, con un poco de álgebra, hacemos que esta ecuación se parezca a una ecuación de la línea recta. Es decir, primero vamos a ponerle el logaritmo en ambos lados del igual. Con alguna propiedad de logaritmos podemos separar estos que están aquí dentro de esta manera. Con otra propiedad de los logaritmos podemos hacer que esta n, que es el orden de la acción que está como exponente, se pase para acá multiplicando de esta manera. Así es que esta ecuación que nos quedó la podemos comparar con la ecuación de la línea recta, que es esta, donde y en teoría tendría que ser el logaritmo de la velocidad, b sería el logaritmo de la menos k, en este caso b es la ordenada en el origen. El orden de reacción va a estar representado por el valor de la pendiente y x va a ser nuestro logaritmo de la concentración. De esta manera tendríamos esto. La idea es tener este comportamiento inicial donde estamos graficando tiempo y concentración, así a secas, es decir, la información que nosotros obtenemos en el laboratorio, y modificar los datos para que nosotros tengamos una línea o una gráfica que se parezca más a una línea recta. Esa es la idea con este procedimiento. Sacamos logaritmos de velocidad y logaritmos de concentración para este. Entonces, ¿cómo se hace? Primero tendríamos los datos experimentales, que sería el tiempo y la concentración. Recuerden que para hacer este seguimiento cinético necesitas ser capaz de determinar la concentración de alguno de tus reactivos o de alguno de tus productos en cualquier momento. Entonces, en este caso, según este ejercicio, cada 10 minutos obtenemos una concentración de mi reactivo A y tenemos estos datos experimentales. Recordamos que lo que nos interesa es el logaritmo de la velocidad y el logaritmo de la concentración. Nosotros tenemos la concentración, entonces hay que sacarle su logaritmo, pero no tenemos la velocidad. Entonces lo que hacemos es tratar de aproximarnos a lo que se le llama la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es más o menos lo siguiente. En cada valor de estos que están aquí, se hace una recta tangente que pase por este punto. Después aquí otra recta tangente que pase por este punto. Aquí otra. Y así en cada uno de los valores que están aquí. La pendiente de esta recta tangente es la velocidad instantánea en este punto. La pendiente de esta tangente que está aquí es la velocidad instantánea en este punto. Y así calcularemos todos estos. Manualmente es un poco complicado, ya que pues no es muy preciso el hacer la red tangente de manera manual. Hay algunos software en el que tú lo alimentas con el valor de x y y, que en este caso sería tiempo y concentración, y el software con algún método te calcula ya la velocidad o te calcula la derivada, que es lo mismo. Entonces, si tienes ese acceso a esos software, pues ya con eso te obtendrías la velocidad instantánea en cada uno de los puntos. Si no, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula proviene, ahora sacamos de la fórmula de la pendiente de una línea recta, que sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Qué hacemos aquí? Pues en lugar de sacar la recta tangente en cada uno de los puntos, lo que hacemos es agarro el primer punto y el segundo punto y hago una línea recta y saco su pendiente. Agarro el segundo y el tercero,
saco una línea recta y calculo su pendiente. Y así en cada uno de estos. Esto es una aproximación, no es el valor real de las velocidades. Esto es como una aproximación a la velocidad instantánea en cada punto. Pero para este caso funciona más o menos. Entonces, hay que calcularlo así. Para estos datos, el cálculo de la velocidad instantánea del primer dato no es posible, ya que ocupamos ese dato y un dato anterior. Entonces, en este caso no hay un dato anterior. Sin embargo, para el segundo dato sí lo podemos hacer. Lo que haríamos sería esta concentración menos la concentración anterior entre este tiempo menos el tiempo anterior. Y así con cada uno de los datos, lo que obtendríamos sería esta nueva columna. Esta columna ya es la velocidad. Listo. Entonces tenemos velocidad y tenemos nuestra concentración. Entonces a esos dos hay que calcular su logaritmo, porque el logaritmo de la velocidad va a representar nuestra y el logaritmo de la concentración va a representar a nuestra x, teniendo esa tabla. De todos esos valores, lo único que me va a servir son estas últimas dos columnas que hicimos. Listo. La idea de esto es hacer una especie de regresión lineal, es decir, regresarnos a hacer esta ecuación, esta gráfica, perdón, y de esta gráfica sacar su regresión lineal para saber en dónde se cruza con el eje Y, o sea, cuál es la ordenada del origen, y también para saber cuál es la pendiente. Entonces, para poder realizar eso, vamos o tenemos que calcular todos estos parámetros que están acá. N es la cantidad de elementos o de datos que tenemos, que son 10. La sumatoria de X, pues tendríamos que sumar toda esta columna. La sumatoria de Y sería sumar toda esta columna. Sumatoria de X cuadrada, esto lo obtendríamos elevando al cuadrado cada uno de estos datos que están aquí, cada uno de ellos, y después sumar todos esos valores. Para la de Y cuadrada sería sumar cada uno de los datos de Y, digo, elevar al cuadrado cada uno de los datos de Y, y después sumar todos esos valores. Para este otro sería multiplicar cada dato de X por cada dato de Y después sumar todos sus valores. Y finalmente los promedios de X y los promedios de Y. Al hacer todo este relajo nos saldría una tablota como esta. Tenemos las X cuadradas y su sumatoria es esta. Las Y cuadradas, su sumatoria es esta. La sumatoria de X por Y es este. El promedio de X es este, el promedio de Y es este, la sumatoria de Y es este y la sumatoria de X es esta. Entonces ya tenemos los valores de todos esos parámetros. Lo que sigue es, una vez que obtengas esos valores, vamos a sustituirlos en estos parámetros para que posteriormente puedas calcular lo que es beta 1, que es el coeficiente del término cuadrático. Se supone, según el libro que estamos utilizando, que es el de Probabilidad y Estadística para Ingeniería de Administración de Douglas Montgomery, en el capítulo 14. Ahí viene toda la explicación si lo quieren revisar más a fondo. La idea es, haces una regresión lineal en donde tienes una beta 0, que sería la ordenada del origen, y tienes una beta 1, que sería la pendiente o el coeficiente del término lineal. Entonces este beta 1 sería la pendiente y se calcula de esta manera, que como les había explicado, la pendiente es el orden de reacción o representa el orden de reacción. Para calcular beta 0, que sería la orden del origen, sería con esta fórmula. Y después de que calculemos beta 0, la matemos en esta fórmula que está aquí para poder calcular el coeficiente cinético. Bien, entonces al sustituirlo nos quedarían estos valores en la SXX y en la SXY, este y este. Después esos valores los sustituimos aquí para calcular el orden de la reacción.
que nos dio de 1.00005, el cual es el orden 1 para esta reacción, para estos datos. Y con esa información calculamos beta 0. Este es el promedio de yes, menos lo que nos quedó en el B1, que es el 1.005, por el promedio de las X. Y esto nos da de menos 3. Este menos 3 lo ponemos en el exponente del Euler y nos queda que este valor que está aquí es el valor del coeficiente cinético, y como yo les había dicho, el orden de reacción es de orden 1. Finalmente, nosotros empezamos con esta ecuación de velocidad. Ahora la K ya sabemos su valor, que es este, y la N, que es el orden de reacción, es este 1. Entonces, si sustituimos, nos queda de esta manera. Acomodando la ecuación de velocidad nos queda esto. Por lo tanto, ese es el modelo cinético que representa a esta reacción. Eso sería todo. Hasta luego.